Muy buenas tardes a todos. Estamos en la nueva cita del Aula de Literatura José Cadalso. Como ya saben, es un programa organizado por la Delegación de Cultura que dirige Ana Ruiz Domínguez, en una apuesta personal suya. Y hoy tenemos a un invitado de excepción, como es Juan Luis Arzuaga. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Bienvenidos todos. Y bueno, me ha dicho por ahí que a Juan Luis le gusta mucho hablar. A mí también me gusta mucho hablar, así que vamos a hablar de un montón de cosas, porque tenemos aquí un montón de temas. Pues vamos a empezar directamente, vamos a irnos atrás en el tiempo y vamos a irnos a cuando tú eras pequeño, porque Juan Luis alguna vez fue pequeño también, y de pequeño dices tú que querías ser, ¡papelillos! Quería ser aborigen australiano. Sí, claro, y sigo queriendo serlo. O sea, no he dejado de quererlo, no he dejado de tener ese sueño. Y de hecho, es lo que me falta por hacer en la vida. Yo diría de las cosas así más importantes que me gustaría hacer, una de ellas sería irme al desierto central de Australia, sin prisas. Porque yo creo que es el lugar donde los dioses han vivido, los espíritus, mejor dicho, hablando de prehistoria, han habitado hasta más recientemente, ¿no? Porque los aborígenes australianos de los que estoy hablando han vivido ahí, de acuerdo con sus tradiciones y sus costumbres, pues hasta hace una generación. O sea que todavía las rocas, que es lo que me impresiona a mí, ¿no? La conexión de la naturaleza con los mitos, por ejemplo, las rocas que estaban relacionadas con historias o donde habían sucedido, que habían sido escenario de historias, de espíritus, de leyendas y demás, pues todavía están ahí y yo creo que todavía quedan esos espíritus, o sea, los puede aún evocar. Y luego, por supuesto, los aborígenes australianos. Yo tuve la suerte de leer un libro muy bonito sobre el desierto de Australia. Allí hay una roca muy famosa que se llama Ayers Rock, que es una roca espectacular, una montaña espectacular, una montaña sagrada de estos aborígenes, que es donde me gustaría hacer la ruta que hicieron aquellos exploradores que visitaron aquellas regiones, hicieron su viaje en camellos, no había carreteras, no había otro medio de transporte, y bueno, y eso me marcó, fue como mi contacto con la prehistoria, pero con una prehistoria contemporánea. Sí. Entonces yo en aquella época vivía en el País Vasco y claro, no se parecía mucho al desierto de Australia, que es muy seco, era un mundo muy verde, era igual, y entonces yo siempre digo que era el único aborigen australiano que había en todo el País Vasco. O sea, los demás niños pues jugaban a los vaqueros, a los indios, a lo que fuera, pero yo me imaginaba que era un aborigen australiano. O sea, podría decir exactamente los lugares del parque. Íbamos a un parque cerca de mi casa en Bilbao, hay un parque, y entonces íbamos a ese parque, estaba recientemente, hace menos de un mes, ¿no? En Bilbao. Y entonces, en un hotel que está cerca de ese parque, entonces fui a ver los lugares. Puedo señalar perfectamente dónde estaban los espíritus, aquellos de los relatos, de las narraciones, de los mitos, de los australianos que yo veía en el paisaje urbano, en este caso un parque, ¿no? Que a mí me transportaba a esas regiones donde vivíamos los orígenes. Vamos a dar un salto en el tiempo hasta 1993. ¿Qué pasó en 1993? Bueno, en 1993 publicamos un artículo muy importante
realmente muy importante, que fue portada en la revista Nature, era, y además, que claro, que por supuesto fue como la combinación de muchos años de trabajo muy duro, como todo. Todos los proyectos de investigación siempre empiezan primero con una base de voluntarismo porque la ciencia funciona como un circuito casi toda la vida, ¿no? Que se retroalimenta. Así que si tienes éxito, obtienes recursos y financiación, y si tienes financiación, obtienes más resultados que a su vez producen más recursos. Entonces, casi todo son círculos de este tipo, el progreso, también económico, por ejemplo, o en una empresa, o lo que sea, o tecnológico, el desarrollo, o una empresa, cualquier cosa funciona así, ¿no? Tú al principio, a base de fe, haces un esfuerzo, la época heroica de cualquier proyecto, entonces si obtienes resultados, unos primeros resultados, esos, aparte de motivarte, te proporcionan medios. Y entonces ese circuito, esa rueda, que empezó a rodar al principio de los 80, ¿no? En el año 92 produjo unos descubrimientos y los enviamos a publicar a la revista Nature en una época en la que todavía los artículos científicos se enviaban en un sobre. Ahora se envían por correo electrónico y de hecho hay una aplicación que te dice, pongo aquí el texto, pongo aquí las fotos, ¿no? En esa época, pues, hicimos un texto, lo imprimimos, lo metimos en un sobre grande para que cupiera y cogimos unas fotos y las metimos en el sobre. Y todo eso, a mí me parece, no sé qué historia, pero es el año 92. Y entonces todo eso lo metimos en el sobre y pusimos revista Nature, Londres, la dirección de la revista. Y entonces, pero bueno, es decir, a nosotros no nos parecía una cosa extraordinaria, era lo normal, la forma. Naturalmente lo hicimos con la máquina de escribir y con el Tipex, ¿no? Corrigiendo los errores, lo normal. Y entonces luego, más adelante, supimos, hablando con el editor de la revista Nature, que es un amigo, además, ahora es un amigo, claro, que él abrió el sobre el día de Nochebuena. Le llegó el sobre el día de Nochebuena, que estaba trabajando. Entonces abrió el sobre y se le cayeron las fotos. Como estaba metido dentro del sobre, abrió el sobre y se cayeron las fotos. Y de pronto dio los cráneos. Y él me comentaba, me eché para atrás. O sea, al ver los cráneos, dijo, pero aquí me ha llegado, ¿no? ¿Qué es esto? Y entonces le dio el artículo, se publicó, salió al año siguiente en portada y ponía nuevos fósiles en España. Nuevos cráneos fósiles en España. Y entonces, bueno, pues eso claro fue un cambio importantísimo en toda la trayectoria del proyecto de investigación. Claro, por ser la portada de Nature, nadie, ningún español había tenido nunca la portada de Nature. Entonces, bueno, fue muy impresionante y además que tiene ya una historia, ¿no? Todo eso, todo lo que ocurrió, ¿no? Cómo metimos las fotos en el sobre. Yo he dicho que se cayeron las fotos, pero yo no lo sabía. Sí, se cayeron, pero bueno, estamos dando un sobre imagínate, con la lengua, para pegarlo, ¿no? Y en correo, si lo enviamos así. Entonces, dirección Londres, revista Nature, todo por la dirección. Y entonces el editor coincidió que era el día Nochebuena, cuando lo abrió, antes de irse, supongo, a comer, y nada, y se le cayeron las fotos. Y las fotos eran impresionantes, porque eran 3 cráneos humanos muy antiguos en Europa. Claro, los más completos. New fossil skulls in Spain. Esa era la portada. Sí. ¿La tienes enmarcada en casa? ¿Cómo? Sí, la tienes enmarcada. Pues debería. Tengo la revista, tengo una bonita revista, pero no he puesto. En mi casa no hay. No tengo nada así mío personal, ¿no? Científico profesión, te lo recuerdo, pero no demasiados. Pero sí, no sé, se podría marcar. Bueno, tengo un museo.
realmente es un museo enorme, con el cráneo allí. No me hace falta. Es un poco absurdo, ¿no? Que tenga una foto de los años, pero hay un museo, es el museo más grande del mundo de evolución humana. Este descubrimiento, junto con otros, llegó al premio Príncipe... Pero bueno, iré la semana que viene al museo de estar ahí. No sé qué me acordaré de esta conversación. Deberíamos poner una foto. Ahí está el cráneo, ahí está el cráneo. Esto llevó, junto con otros descubrimientos, al Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica en 1997. Bueno, y fue fantástico, primero, porque era un premio colectivo, que eso me gusta mucho, era el premio a un proyecto de investigación, de manera que hay mucha gente que dice que gana la Premio Príncipe. Ahora mismo no sabemos si hace el Premio Príncipe de Asturias o Sí, yo dudo. Era yo mismo, porque era príncipe cuando no lo dieron y es princesa ahora. Bueno, tengo que deciros, para que, en fin, apreciéis, no sé, un poco más, ¿no? El esfuerzo, vamos a llamarlo así, ¿no? De venir aquí, que de hecho mañana me voy en el tren, me monto en un avión y me voy a Oviedo, porque pasado son los premios. Lo sabes. Estas son princesas de Asturias. Pero bueno, no me quería perder esa parte. Para nada del mundo, ¿sabes? Que luego miramos. Pero quiero decir que, fíjate, hablando de este tema, y entonces hay gente que dice, bueno, yo tengo el premio Príncipe de Asturias, y es verdad, sobre todos los que formaban parte y forman ahora. O sea, y los de ahora también, son también claro, premio, ahora los de ahora son princesas de Asturias porque es el premio que se le da a todo un proyecto, un equipo y tal, que impulsamos, bueno, los que lo empezamos, pero que al que se incorporaron ya entonces, se han incorporado muchos, que ahora son los que seguirán, y las siguientes generaciones, porque este es un proyecto para muchas generaciones, por lo tanto, yo creo que se puede poner el primer día a la entrada. A la entrada de los yacimientos está el símbolo de patrimonio mundial, de ser patrimonio mundial, pero ahora se podría poner también, sí, todos los que trabajamos ahí, pues somos parte de ese éxito y los que vinieron luego. Pero nos dio mucha visibilidad y nos resultó, fue muy útil. Yo siempre he creído en el poder de los símbolos, siempre he pensado. He dicho, el que tiene más poder siempre es el que maneja los símbolos, en todo. O sea, se puede tener mucho poder porque tienes un gran ejército, o puedes tener un gran poder porque tienes mucho dinero, pero al final el que de verdad tiene el poder es el que mueve los símbolos, sí, es el que mueve los hilos. No sé, el hombre más poderoso del mundo puede ser el Papa, a lo mejor, ¿no? Te iba a preguntar, ¿cuál crees que es ahora mismo el símbolo más poderoso o los símbolos más poderosos? Hombre, las religiones siguen siendo muy importantes, pero la única religión que tiene una estructura jerárquica, que está organizada en forma de iglesia, etcétera, y que tiene un líder, vamos a decirlo así, único, que mi amigo Millás siempre repite mucho esta idea, ¿no? Que a él le hace mucha gracia. Dice Millás, hay un señor en Roma que dice que él es el representante de Dios en la tierra. He dicho así. O sea, yo soy representante de Dios, concretamente de Dios. Que, bueno, pero el caso es que sí, que es así como se cree en la Iglesia Católica. Por lo tanto, es una religión universal y otras, pero no tiene una figura única, líder, supremo, ¿no? Pues históricamente podría considerarse que es un hombre muy poderoso. Pero lo pongo como ejemplo, y hay mucha gente que tiene muchísimo poder y que no tiene un ejército ni siquiera el poder de las ideas, a fin de cuentas, ¿no? El poder de los símbolos. Eso es lo que mueve a las personas. Así que sí. Y esto venía a propósito de que un premio, a veces que no tiene una dotación económica, a lo mejor no pueden tener otros, que tienen menos valor simbólico, te puede abrir todas las puertas. Simplemente un premio.
que tú dices, bueno, físicamente es una estatua, ¿no? Pero es visibilidad y esto ya es una... Tenía una votación económica también, que por cierto donamos al proyecto, los que la recibimos, una época en la que éramos jóvenes, profesores, teníamos hijos y pues tampoco era tan fácil hacer este sacrificio, ¿no? Entonces, recuerdo una entrevista con un periodista que me preguntó, me dijo, bueno, ¿qué piensan hacer con el premio? Y yo contesté, pues lo pensábamos donar. Dijo, bueno, sí, claro, pero dije, sí, claro, no. No tan claro. Pero bueno, sí, claro. Dijo, no sé, en fin, reconozcame usted un poco, no el mérito. Pues eso fue lo que hicimos, pero, y ese día pues también nos ayudó, pero bueno, sobre todo fue eso del espaldarazo y el reconocimiento, ¿no? De que es un proyecto solvente y luego de hecho ha funcionado como un proyecto del Estado. Porque en España, los que se dediquen del público a la investigación saben que hay un plan nacional de investigación y con el que se financia la investigación de los equipos científicos en España. Ese plan acudimos todos con nuestros proyectos y es un plan trianual con algunas excepciones, como por ejemplo la Antártida. O sea, la Antártida es un proyecto de Estado, digamos que no se tiene que someter cada 3 años a la renovación o presentar un nuevo proyecto. No, se supone que las fases antárticas están para siempre. Bueno, pues básicamente Atapuerca ha sido un proyecto de Estado, porque aunque cada 3 años nos presentamos como cualquier otro proyecto, bueno, pues siempre nos lo han concedido y renovado. O sea que ha funcionado y eso pues tiene mucho que ver con el premio Príncipe Asturias. O sea que los premios están muy bien, los símbolos están muy bien. Yo personalmente sí creo en los premios. O sea, entiendo, hay muchos autores y demás que no, yo no creo en los premios, me parece muy bien, o sea, totalmente respetable. Yo creo que sí. Pero todo en general, ¿no? Sí, luego hay cosas que luego tienen una vertiente económica, después, ¿no? Pero que en principio, por eso las Olimpiadas no dan dinero. No sé, jugadores que ganan millonadas, estoy pensando en tenistas, supongamos, que en un torneo, no digamos en el Grand Slam, en un torneo normal y corriente ganan unas cantidades increíbles. Van a las Olimpiadas y dan un trozo de metal, o no, si no quedan entre los 3 primeros. Fíjate el Dream Team de baloncesto, lo que ganan esos señores en sus clubes, unas cantidades increíbles, ¿no? Los de la NBA. Y van a las Olimpiadas porque quieren ese trozo de metal. O sea que hay veces que el dinero es importante, a veces es importante por su valor simbólico, porque de alguna manera es una expresión, ¿no? de tu valor en tu trabajo, ¿no? De alguna manera En tu campo. expresa hasta dónde has llegado, pero que muchas cosas, fíjate, las Olimpiadas es el mejor ejemplo. Pero ya en la época de los griegos, ¿eh? En la época de los griegos te daban una corona de laurel, ya está. O sea que, pero un Oscar no es nada, es una estatua, no te dan dinero. Por ganar un Oscar no te dan dinero. Que luego eso te puede llevar a la vida, pues claro, como cualquier reconocimiento, si haces bien los zapatos, haces zapatos, son muy buenos y te dan el premio al mejor zapatero o al mejor vino. ¿Eh? Tú te metes en una cata y sales elegido el mejor vino. Pues no te dan nada. Pero eso, sin embargo, tiene un valor. O sea que sí que creo en eso. ¿Tú cómo llegas a Atapuerca? No Pues me refiero a eso. Desde el principio, porque, claro, por posibilidad, por edad, no lo sé, pero cuando empezamos en Atapuerca yo estaba ahí. Y entonces, en la proximidad de Milena Aguirre, que fue el primer director, yo lo tenía muy cerca porque me interesaba la evolución humana y porque me comunicaba con él. Y en las conferencias. No había en esa época ningún otro paleoantropólogo, o sea, gente que se dedicase a la evolución humana. Estábamos en Emiliano y yo que quería, yo de aprendiz, de brujo, o sea, tampoco es que fuéramos
millones. Entonces, pues claro, cuando se produce el primer descubrimiento de un resto de la cima de los huesos, pues enseguida yo estuve ahí con él y ya seguimos. Simplificando, claro, todo tiene mucho más vericuetos, pero en esencia es eso. Normalmente en Atapuerca está lo que se ha llamado el triunvirato, que eres tú, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell. Este año ha sido su última campaña. No, no, lo siento, pero pues yo sigo. No, tu última no, pero de ellos dos, sí. Bueno, quiero decir, vale. Esto de hecho es no, yo sigo, porque soy más joven. Sí. No, me refería a que se iban ellos. Cuando ustedes pues también siguen, es que no, porque no es una cuestión de poder, lo de Atapuerca. Quiero decir, este verano se me acercó un periodista y tal, y me preguntó eso, entonces ahora, si os jubiláis, ¿y quién va a seguir? Y digo, estamos ahí en un cuadrado como esto, como es más pequeño que este escenario. Y yo dije, mira, ves este señor de ahí, un señor que estaba descaballo, este es catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares. Y ves esta señora que está ahí, que es catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. Y ves este señor que está ahí trabajando, este es catedrático de la Universidad de Tarragona. Y ves aquel otro señor que está ahí, este es catedrático de la Universidad de Nueva York. No hay problema, no hay problema de continuidad, ¿no? O sea, no es que nos vayamos nosotros y que hagan ahí unos alumnos de primero, ¿no? O sea, quiere decir que los equipos funcionan solos. Es me gusta decir que la dirección del proyecto a estas alturas, que es una red, es un proyecto de Estado, es una red de centros de investigación, ¿no? O sea, que ya uno es más coordinador que otra cosa, ¿no? Ya se va apareciendo a las comunidades de vecinos, que nadie quiere ser presidente, ¿no? Todo el mundo tiene su trabajo y dice, bueno, habrá que ser, ¿no? Y te dicen, bueno, oye, ya te toca a ti, que no sé, ¿no? Pues en un proyecto tan consolidado como este, que quede igual, nadie va a notar ninguna diferencia, porque no estemos nosotros, ¿no? Porque van a ser el mismo equipo igual, ¿no? Eso al margen. Bueno, yo soy director científico en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, sigo en la universidad, entonces yo voy a seguir, pero tenemos una fundación, que es la Fundación Atapuerca, ¿no? Entonces, en esa fundación hay trabajo para de dedicación exclusiva, incluyendo por las noches, ¿no? Hay muchísimo que hacer, porque es la que gestiona y demás. Con lo que no hay por parte de mis compañeros, y yo mismo cuando de ese paso, que de momento me lo paso bien excavando, y excavo en ese y en otros yacimientos, y bueno, ahora mismo tengo ganas de seguir, y luego tengo la responsabilidad del museo, y además, en este momento yo soy el presidente de la comunidad, decíamos antes, ¿no? Soy el coordinador general del proyecto, el que lo presenta, ese tipo de cosas, pero que no es un paso que se vaya a notar mucho. Se puede notar efectos a lo mejor, pues yo qué sé, de la rueda de prensa o de pecado. Somos tantos que al final los hallazgos los comunican 2 o 3 personas, no sé. Entonces puede que cambien esas caras. Pero en esencia no. Y estamos con la Fundación Atapuerca, estos que se jubilaron, trabajando en la Fundación Atapuerca, que vamos a inaugurar un edificio de investigación pronto, y entonces todo sigue su curso, y bueno, y ya digo que los que ahora van a tener que ser los presidentes de la comunidad o los coordinadores, pues son personas que tienen ya, son la siguiente generación, ¿no? Son catedráticos de las universidades más importantes de España y tendrán que coordinarse. O sea, nosotros lo que hemos hecho ha sido coordinar muchos equipos de gente muy importante. Eso tiene su mérito, ¿no? Porque quiere decir que estamos hablando de grandes personalidades científicas, ¿no? Entonces esa labor de coordinación, porque claro, un proyecto de esta envergadura, que va desde el ADN más antiguo, hay tanta cantidad de líneas de investigación, de equipos, de centros trabajando,
que, bueno, tú tienes tu especialidad, yo tengo la mía, que es la evolución humana, pero ahí se hacen tantas cosas que lo que hacemos es un poco esa función de imagen y de coordinación que la harán perfectamente otros. En otras palabras, en las cosas hay que seguir mientras a uno le haga ilusión. Dedicarse a eso. O sea, dedicarse a ese dolor, ¿no? Mientras te apetezca. Y si te apetece, pues siempre hay un sitio. Siempre hay un sitio desde el que puedes aportar. Atapuerca sorprende cada año. Cuéntanos un poco las conclusiones de la campaña de 2024. ¿Del año pasado? ¿Lo que encontramos en el 24? Sí, estamos todavía en 2024. Ah, sí, bueno, pero la próxima campaña será el 25, dices. ¿De esta última? De esta última, sí. Ah, bien. No, pues es que claro, es difícil contestar esa pregunta porque ha ocurrido... Lo que se pueda contar. No, pero sí, dime una hora de prensa, o sea que... claro, la gente dice, bueno, ¿y qué vais a contar? Y yo digo, huesos. Y a veces los periodistas dicen, solo. Y digo, bueno, es que aquí lo que hay es huesos, ¿no? Ciertamente paleontológico, no sé qué esperan que aparezca un ovni sobre huesos, ¿no? Entonces, la comunicación, digamos que ha cambiado la comunicación. Antes, cuando Atapuerca tiene algo así como el 99% o el 90% del registro fósil mundial, para determinadas épocas. Es el único lugar de la Tierra en el que se puede asegurar que aparecerán fósiles humanos cada campaña, en algunos de los yacimientos. Tenemos fósiles de Homo erectus, de Homo antecessor, de neandertales, de Homo sapiens, de todo, ¿no? Entonces todas las especies están representadas. Es verdad también que excavamos mucho. Y este es uno de los secretos, ¿no? Yo suelo decirles a veces cuando nos visitan algún responsable de la administración, un político de alguna de las administraciones, les digo, es muy curioso, pero cuanto más investigamos, es interesante, pero más resultados se obtienen. Entonces algunos no lo cogen y dicen, bueno. Es casualidad. Dicen, o no le dan importancia al comentario. Y es que cuanto más dinero pones, más yacimientos excavas, más líneas de investigación tienes abiertas, más laboratorios hay trabajando, pues más resultados consigues, ¿no? Claro. Y entonces es que en Atapuerca hay tantos frentes, tantas líneas de trabajo, que no te sabría decir por dónde empezar esa pregunta, porque empezando por lo más moderno, ahí estamos investigando los orígenes de la agricultura y la ganadería en Europa y los grandes movimientos de pueblos que se producen en el Mediterráneo y fuera del Mediterráneo, ¿no? Y resolviendo problemas que son muy antiguos en el mundo de la arqueología. Por ejemplo, un problema que hemos resuelto es el de hace ya mucho tiempo, cuando se descubrió que la agricultura y la ganadería europeas vienen del Mediterráneo oriental, lo que se llama el creciente fértil, que aprovecho para decir que yo siempre me preguntaba qué es eso del creciente, ¿no? Todo el mundo lo repite, está en todos los libros, el creciente fértil. Yo decía, ¿pero qué creciente? Y claro, no es creciente, es crescent en inglés, es media luna. Entonces es un cuarto creciente, ¿no? Es el cuarto creciente fértil, ¿no? Bueno, pues entonces ya se sabe de hace mucho tiempo que ya apareció la agricultura y la ganadería en esta parte del mundo. Hay otros focos de neolitización, que se dice, de aparición de la agricultura y la ganadería en África, en Egipto, en Asia, en América, en Nueva Guinea, en muchos sitios, ¿no? Pero el nuestro, el del trigo, la cebada, la avena, ese es de aquí, del Mediterráneo oriental, de la famosa creciente. Entonces, ya estaba documentado desde hace mucho tiempo cómo se fueron ondas concéntricas, cómo se había ido extendiendo la agricultura y la ganadería hacia el occidente, hasta llegar a la península ibérica. Entonces, eso sí es muy interesante, ¿no? Cómo se va extendiendo
una idea, porque al final la agricultura y la economía es una idea, ¿no? Un tipo de economía. Pero había la gran pregunta de si había habido movimiento de pueblos o lo que se había extendido es la idea, ¿no? La idea. Un amigo mío cocinero que se llama Aduriz dice que, un cocinero famoso de estos, dice que, claro, dice, mi hijo podría decir que la cocina tradicional vasca es el sushi, porque él va con los amigos con el sushi. Claro, ahora comemos sushi, ¿no? Entonces, alguien diría, la cocina tradicional, no sé, vasca es el sushi, o la pizza, ¿no? Pero no, es que se ha extendido la idea, el concepto. No es que han venido los japoneses aquí, no, se ha llegado esa cultura, esa tecnología. Entonces, la pregunta era, ¿había venido la cultura, la idea, el concepto, la tecnología? Era ese difusionismo frente al migracionismo. O sea, es decir, hay una idea que se va difundiendo, pero cada uno, y lo van adoptando pueblos a lo largo del camino, o no. Bueno, no se sabía. Entonces nosotros empezamos a hacer ADN en uno de los yacimientos de Atapuerca, se llama el Portalón de la Cueva Mayor, donde tenemos un buen registro de lo que pasó desde que llegó la agricultura aquí. Y no solo eso, sino que las condiciones de conservación del ADN son muy buenas. Bien. Entonces, el problema es que no hay ADN para comparar del creciente fértil, porque hace mucho calor, si observa nada. Pero en una cueva en Turquía, encontraron, en la cueva las condiciones son mejores de temperatura, y entonces encontraron primeros neolíticos, y empezaron a secuenciar. Entonces nosotros estamos secuenciando al mismo tiempo que ellos, los de Turquía y nosotros, y los queríamos comparar, ¿no? Y salieron juntos en la revista esta, nuestros resultados y los suyos, y resultados que eran los mismos. O sea, había habido migración, no había habido difusión de la idea, sino que habían llegado físicamente, habían llegado la gente que venía del Neolítico del Mediterráneo Oriental. Y es más, las lenguas no indoeuropeas, como por ejemplo el ibero, que se hablaba aquí, las lenguas ibéricas, las lenguas no celtas de la península ibérica, el euskera, esa es otra, todas esas vienen con esa, no el euskera ni el ibero, que son muy posteriores, pero digamos, las lenguas preindoeuropeas vienen de ese mundo. Entonces, claro, resolvimos un problema histórico de la arqueología. Y eso hizo que este Portalón de Cueva Mayor sea un yacimiento muy conocido, aunque no sea de los famosos, de los más famosos. Y entonces, a lo mejor en la rueda de prensa presento cerámica de esos primeros agricultores y ganaderos. Y la gente dice, ¿esto qué es? Y digo, pues esto es cerámica. Entonces, a lo mejor no puede ser, aparentemente no es la portada, pero yo pienso, si tú supieras, porque ahí puedes ver cosas tales como desde cuándo los europeos hemos empezado a digerir la leche, que eso es una gran historia. Bueno, ¿desde cuándo podemos digerir la leche de mayores? Que es una mutación. Eso se puede ver en recipientes como este. Quiere decir que está lleno de información, pero es más difícil. Antes era más fácil contarlo. Se dice, si hemos encontrado un cráneo, se pensaba que no había nadie viviendo en Europa. Yo siempre digo que lo fácil es dar a conocer los récords, el más antiguo, el más grande, ¿no? Y entonces necesita más explicación. Y eso es lo que ha pasado con... Claro, una hora de prensa te presentas un fragmento de cerámica o presentas, por ejemplo, nosotros obtuvimos mucha información de un enterramiento
de una especie como, decimos que es un príncipe, es un esqueleto de un individuo joven que está ahí con ofrendas y demás, ¿no? Y que sin embargo nos da mucha información genética de cómo eran esas primeras poblaciones. Y para mí ese es un momento mágico de la historia de la humanidad, ¿no? Porque yo me lo puedo imaginar, porque ocurrió así. Se me puede imaginar a los últimos cazadores y recolectores que vivían pues no sé, en la Sierra de Atapuerca, allí que acampaban y vieron llegar a los pastores, pero literalmente, con todos los ganados, en la nube de polvo, llegaron. Entonces, ese momento lo cambió todo. Entonces, de eso también tenemos registro. Cuento esta historia porque Atapuerca es mucho más que hemos encontrado un cráneo muy antiguo, que está muy bien, pero la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué historia cuenta, no? ¿Qué nos cuenta esta historia? Pues espero con este ejemplo haberos hecho entender que hay historias maravillosas, como la de la llegada de los primeros agricultores y ganaderos, y luego, más adelante, hay otra historia, que es la historia de cuando llegan los pueblos de las estepas, se llaman Yamnaya, que llegan hasta aquí, hasta el occidente europeo, los pueblos de las estepas, que son los pueblos que traen la industria de la metalurgia del bronce, son los pueblos que han domesticado los caballos. Son los que han domesticado el caballo. Entonces son pueblos de las estepas de lo que es Ucrania. Y se extienden, domestican el caballo, lo enganchan a los carros, y entonces son pueblos nómadas, ¿no? Empiezan a extenderse y llegan hasta aquí, hasta la península ibérica. Traen las lenguas indoeuropeas, traen las lenguas celtas, las que se hablaban aquí, y lo que es más interesante, y nosotros somos sus descendientes. Es decir, en ti, en mí, cualquiera de nosotros, hay genes de esos pueblos de las estepas que domesticaron al caballo hace 4 o 5 mil años, ¿no? Entonces son historias fantásticas y no son las que salen normalmente Es muy difícil explicar esto con una foto, muy difícil hacer una foto de una historia, ¿no? Entonces, para montar en historias se necesita esto, el ritual. ¿Cómo se afronta? Era la pregunta que me estaba surgiendo. ¿Cómo se afronta esa divulgación? Porque claro, se investiga mucho, hay muchos fondos, se avanza mucho, pero ese salto de que no se quede esta información... De la noticia. O sea, en un periódico puedes poner una noticia. A veces la noticia se publica un artículo sobre el origen de la agricultura y la ganadería. Ya está, esa es la noticia. Pero para contar una historia se necesita volver a recordarnos. No hay otra forma. Mira, te contaré como anécdota que ayer se dieron los premios de la ópera. Los premios de la ópera en Madrid. Entonces a mí me invitaron a que entregase uno de esos premios. Precisamente un premio que tiene que ver con la historia de la ópera, la recuperación de una ópera antigua, que se ha hecho este año y que se ha recuperado la historia, una ópera antigua y se ha vuelto a presentar. Bueno, la historia de la ópera. Entonces, cuando yo hablé para presentar el premio, dije que es que no hay otra forma de contar una historia más que esta. Entonces les expliqué cómo, en realidad, un teatro es una caverna, esto es una cueva. Entonces no hay más forma de contar, no hay otra forma de contar una historia que volviendo a nuestros La oralidad. Pero tiene que haber un fuego, es decir, un foco, da igual, mejor sería un fuego, porque el fuego baila y el foco está fijo. Hay un fuego que ilumina a la persona que está contando la historia, el contador de cuentos, y el contador de cuentos empieza y es un narrador y cuenta la historia. Entonces el público, la gente de la tribu, así de simple, la gente de la tribu que conoce su idioma, claro, tiene que haber una comunicación, escucha la historia. Y entonces el que tiene una historia que contar, pues la cuenta. Y a veces uno está aquí, pero yo normalmente estoy ahí.
Entonces cualquiera, aprovecho para hacer un homenaje a mi tocayo. Yo no sabía que se llamaba así, Juan Luis Galiano, al que conocí personalmente, por cierto, pero bueno, prefiero decir que es el Teatro Juan Luis. Bien, entonces, claro, pero es que es el único sistema. No, todo lo demás son aproximaciones a eso. O sea, tú puedes escribir una novela, puedes hacer, y de alguna forma con las palabras intentar sugerir para que alguien se lo imagine. Pero nada, nunca podrá superar la caverna, nunca. Entonces, cuando tú empiezas a hacer una ópera, porque en la caverna estaba todo, que fue lo que les expliqué ayer. En la caverna estaba todo. Estaba cuando hablaba el chamán o cuando hablaba la chamana, estaba todo ya. Es decir, estaba el vestuario, estaba la iluminación, estaba la música, estaba la danza, estaba el decorado, que pintaban las paredes, ¿no? Estaba la historia, por encima de todo estaba la historia. Entonces ya estaba todo ahí. Entonces eso está en nuestros tuétanos, en los tuétanos de los huesos. Entonces no hay ninguna forma mejor que esta de contar una historia, la que estamos haciendo ahora. Lo que pasa es que como esto, y por eso el teatro es inmortal, no puede morir porque es nuestra esencia. Entonces, claro, puedes hacer cosas que se parecen a la caverna. Una película se parece a la caverna, la televisión se puede parecer a una caverna, pero claro, no es lo mismo ver una película de televisión que verlo aquí como si fuera un sacramento, ¿no? Con todo el público. Igual que no es lo mismo ir a misa desde tu casa que ir a la iglesia. Bueno, o puedes hacer la procesión tú solo, pero ¿no? No es lo mismo. Pero no es igual. Entonces, este es el único método para contar una historia, una cueva, o algo parecido. Y como eso pues se puede producir en ocasiones, para eso están los teatros, están los conciertos, siempre vamos a la cueva, siempre vamos a la cueva. Incluso el cine, ¿no? Parecido, pero básicamente lo que hacemos es ir a una cueva. Bueno, entonces los libros intentan, y lo consiguen mejor o peor, pero intentan que tú un poco por un momento te dejes llevar y que, bueno, pues que te abstraigas de la realidad y tal, y que te metas en la historia. Pero todos son versiones, digamos, prácticas de lo que es una historia, porque en la verdadera literatura, la única literatura es la literatura oral. Esa es la literatura. La literatura escrita, por ejemplo, no tiene inflexiones de voz, no hay tono de voz, o sea, no hay emoción, es peor, o sea, es un soporte peor, ¿no? Es lo que hay, pero es un soporte peor que el narrador o el poeta recitando el poema, que al recitarlo le pone la emoción que el papel no le puede aportar. Entonces, todos son formas de volver a la auténtica literatura, que es la literatura, ¿no? Por eso estamos aquí en el Teatro de Juan Luis Galiano, ¿no? Me encanta. Tengo un montón de preguntas, pero vamos a seguir, por supuesto. Aprovechando que has hablado de la literatura, voy a hacer el inciso, vamos a hablar de los libros. Estos son los dos últimos libros publicados, La conciencia contada de un sapiens a un neandertal, de Juan José Villas y Juan Luis Arzuaga, y Al otro lado de la niebla. Vamos a explicar un poquito. Vamos a empezar por Al otro lado de la niebla, ¿vale? Que es tu única novela publicada. No sé si habrá alguna más. Por ahora es la única. Esto se publicó en 2004. En 2004. No sabía seguro si era 2004 o 2005. Se publicó en 2004 y ha sido reeditada ahora hace unos meses. Eso tiene una historia. Por tu insistencia, porque fue una tirada muy cortita y se le echaba de menos. Esto era prácticamente
imposible de encontrar. Esa es la gracia que tenía. Perdón. La gracia que tenía es que era mítica. Era mítica. O sea, Era imposible de encontrar. Era imposible de encontrar, eso es su gracia. Sí. Bueno, pues te lo cuento de estas dos historias. Lo primero es, volviendo a lo de la literatura oral y el teatro, y la voz, ¿no? Y la narración. Y es que es muy difícil mentir. Muy difícil. Afortunadamente, ¿no? Porque somos expertos en leer la mente de los otros y intentar averiguar si lo que dicen, si lo sienten o no, porque, claro, puede intentar manipularnos, entonces nosotros conocemos bien los útiles mecanismos para creer o no a otra persona, ¿no? Entonces yo por eso aprovecho para decir que estos dos libros me parecen muy buenos, ¿no? Y no lo diría si no fuera así. Luego pasaremos al de la conciencia, pero la conciencia era un reto, un desafío, porque era terminar una trilogía y terminarla bien, ¿no? Porque esto no era un chorizo para sacarle lonchas hasta que, bueno, no sé hasta cuándo, sino que se trataba de cerrar una cosa. Entonces era una quebradera de cabeza, una preocupación, ¿no? ¿Cómo hacerlo para que quede cerrado el anillo este, ¿no? Entonces, y yo estoy muy contento de cómo ha quedado. Y esta novela es, yo creo, o sea, que me perdone el Señor por mi soberbia, pero es que me parece la única novela que se ha escrito sobre otra historia. Ya voy a decir por qué. Tiene unas tramas, bien, y las tramas pueden ser mejores o peores, yo creo que están bien. Yo he intentado además contarlo a la manera de la literatura oral. La literatura oral no es lineal, entonces la gente me dice, bueno, es que es un poco lío, es una historia dentro de otra y tal, y yo digo, es que lo he hecho por propósito. Es que lo he hecho, igual que cuando hablo de pronto me acuerdo de una cosa, es que las historias se cuentan así, ¿no? Tú dices, bueno, pues tu abuelo, que era marino y que estuvo en Australia, donde conoció a una persona, o sea, son historias metidas en una, no hablamos, no contamos una historia de un modo lineal, ¿no? Y las historias ancestrales, pero que vale lo mismo para el rey Arturo, ¿no? Son ciclos que se llaman literatura, ¿no? Son conjuntos de historias que se reúnen porque tienen cosas en común. O sea, he intentado que incluso la estructura no sea lineal, no cuente las cosas una detrás de otra en el orden lineal, cronológico. Y que llega un momento que ya no sabes si estás hablando de quién estás hablando, porque es una historia dentro de otra historia dentro de otra historia, ¿no? Son forma de contar las cosas cuando se narran, cuando se cuentan, cuando las contamos, de esta expresión tan maravillosa de la universidad, cuando las contamos de viva voz, de viva voz. Entonces, eso es otra forma de expresarlo. Entonces, yo quería transportar al lector un poco a esos tiempos y a nuestros antepasados que contaban las cosas sin prisas, ¿no? Y así, sosegadamente, esa forma de expresión. Y en segundo lugar digo que, y eso no lo he visto en ningún otro lado, y en segundo lugar digo que me parece que es la primera que se escribe porque yo soy un experto en literatura prehistórica, o literatura sobre la prehistoria. Y es que la prehistoria no está en esos libros, y creo que los he leído todos, o a lo mejor habrá alguno que no, pero todos los importantes. Y están muy bien, si son unos libros que están muy bien. El único problema es que no está la prehistoria. Está fenomenal, pero lo que no está es la prehistoria. Ayer en esta gala, que te digo, uno de los premios dijo, porque como escribió Mahler en una sinfonía, como era, en esta sinfonía está todo, o en esta partitura está todo, menos la esencia. Pero la esencia no está en la partitura, ¿no? O sea, en una partitura de una sinfonía está todo, toda la información, menos lo esencial. Eso ya es la interpretación, no tienes que poner tú, ¿no?
Está ahí puesto, escrito, en el pentagrama, pero falta lo más importante. Pues está bien, eso es de Gustav Mahler. Está bien el concepto, o sea, el pentagrama no está muerto, eso, o sea, falta el alma. Bien, entonces tú tienes que ponerla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todas las novelas de la prehistoria? Que están fenomenal, pero el único problema es que no está la prehistoria. ¿Y por qué no está la prehistoria? Porque tú no puedes escribir la prehistoria sentado en la habitación de tu casa. Porque ahí no está la prehistoria. O sea, la prehistoria hay que escribirla desde la naturaleza. Hay que escribirla desde el frío, desde la lluvia, desde el conocimiento, desde el amor, desde el conocimiento de las plantas, de los animales, de sus comportamientos. Tienes que sentir empatía hacia todo eso, empatizar, ¿no? O sea, es imposible escribir, incluso el propio vocabulario. El vocabulario que habla un aborigen o un campesino. Si es que yo lo digo en el prólogo, tampoco hay que irse tan lejos. Cualquier campesino conoce el idioma del campo, el idioma de la naturaleza, ¿no? Entonces, porque lo viven, porque es así como ven el mundo. Entonces, yo leo los libros, o sea, podría coger ahora mismo el que tú me digas, abrirlo, leer 7 páginas y no hay una sola, o sea, no está la naturaleza por ningún sitio. A lo mejor, como mucho decir, cruzaban un río. Es que cruzaban un río, a mí no me evoca ese río. O sea, cruzar un río es una cosa, todo el mundo que ha cruzado un río, no por un puente, sino todo el que ha tenido que cruzar un río, sabe de lo que estoy hablando. O sea, y cruzaron el río, un momento, es que cruzar un río no es fácil. O sea, si escribes y cruzaron el río es que no has tenido la experiencia de cruzar un río. Cruzar un río es toda una aventura, metiéndose en el agua. Es que eso, el río trae corriente, las piedras resbalan, o sea, ¿qué es eso el que cruzó un río como si? Como el que dice, ya abrían la puerta. Si cruzar un río es una experiencia, es una vivencia. Los ríos no se cruzan así, sobre las vallas en un coche. Entonces, tengo la sensación de los que han escrito eso, y entonces iban por la nieve, un momento. ¿Qué es eso de ir por la nieve? O sea, ¿tú sabes lo que es ir por la nieve? Y sentir cómo te hundes. O sea, ¿tú sabes lo que es andar por la nieve? Y cómo suena, y cómo lo sientes, cómo sientes la nieve, cómo sientes, cómo cambia la textura de la nieve, la diferencia que hay de una ladera a otra, cómo puede estar más dura o puede estar más blanda. O sea, ¿tú has andado alguna vez por la nieve? Entonces, claro, dices, bueno, pues está fenomenal para estar escrito en su casa, con aire acondicionado, pues está muy bien, porque los personajes se quieren, se aman. Por supuesto, no es el tipo de amor ni de real, pero bueno, ahí está, y tiene niños, vale. La trama, si el escritor, el autor es imaginativo, pues a lo mejor construye una trama simpática, divertida, yo qué sé, o emocionante, me da igual. Pero es que lo que no es, falta la esencia, lo que decía Mahler, está la partitura, falta la música, o sea, falta la emoción. ¿Qué es eso de que cruzaron un río? O sea, es ¿qué sabes lo que es cruzar un río? Para poder contar una historia. O sea, si aparecen dos personajes y uno va siguiendo al otro, me da igual, lo que sea, cruzaron un río, no es cruzaron un río. ¿Cómo cruzaron el río? ¿Cómo se cruza un río? O sea, tú sabes cómo se cruza un río. Para empezar, ¿no? Me tienes que hacer sentir que estoy cruzando un río. Tienes que hacer que yo sienta que el río está frío, o el río tiene corriente. O sea, cómo es esa experiencia de cruzar un río, ¿no? Entonces, este libro, entre otras cosas que he querido contar, pues está escrito desde la naturaleza. O sea, no desde la mesa, desde el ordenador de mi casa. Esto está escrito ahí, desde la experiencia. Ahí fuera. Y en eso creo que es único. Dice de este libro que es una leyenda en la que casi todo es verdad. Literal.
Todo es verdad. Básicamente, yo diría que no es verdad, a lo mejor... La manera de verlo puede ser. No, he intentado que lo sea, porque me he documentado en pueblos que tienen sitio de caza, he conocido algunos, por cierto, y bueno, creo que puede funcionar, pero también digo en el prólogo que tampoco hay que irse a los bosquimanos, que la visión de la naturaleza que tiene cualquier campesino de Castilla no tiene nada que ver con... ¿no? Esto que te he dicho, si yo les preguntase a cualquiera que viva más o menos en la naturaleza, o mira, en el mar, ¿no? Hay gente que no sale del mar y que dice, entonces entraban en el puerto. Bueno, un momento, no es tan fácil entrar en un puerto. O fondear, bueno, un momento, no es tan fácil fondear. O yo qué sé, cualquier maniobra, ¿no? De los que se hacen en un barco. Pero un momento, que hay que saber lo que es eso y lo que se siente. Lo que es estar en un barco. O sea, eso lo tienes que haber vivido. Si no, es todo... Claro, es que si no, solo queda el diálogo, o la trama, o la peripecia, pero claro, no, yo lo que quiero es la experiencia de estar en un barco, o la experiencia de cruzar un río. Entonces, todo eso es verdad. Lo que no es verdad es que este niño se llamase así, pero eso es que me parece irrelevante. Eso es irrelevante. Y eso es lo más importante del libro. Todo es verdad porque todo sigue ahí. Eso es lo que he pretendido también con este libro. Los sitios donde sucede la acción son sitios que ya conozco personalmente, todos. O sea que no me he inventado, ¿ya había una peña? No sé, te puedo decir qué peña es, ¿no? Y a veces hasta los nombres, muchos nombres son de la toponimia. La toponimia es tan rica que y tan poética muchas veces, ¿no? Me proporciona a mí, a cualquiera que tenga... La toponimia te cuenta historias, la propia toponimia. Ahí aparece una, no sé, ahí en Guadalajara, una chorrera, porque por lo menos en la parte de Castilla, en esta parte, en el sistema central nadie dice la cascada, la catarata, o sea, son cosas que del Niágara y tal. En Castilla dicen chorrera, por lo menos en esa parte. Ya no he oído a nadie decir, son los de la ciudad, mamá, una catarata. Los del pueblo dicen una chorrera, o el chorro, la chorrera. Entonces, esto para empezar. Las cosas tienen un nombre que no es el de, no es el de Hollywood, la cascada. La gente llama el chorro porque se parece mucho más gráfico. Bueno, entonces hay una chorrera en Guadalajara que se llama la chorrera de Despeñaragua. ¿Hay nombre más bonito que ese? Es descriptivo, la chorrera de Despeñaragua. Bueno, pues esa chorrera sigue existiendo. Y esa chorrera está cerca de un yacimiento. Esa chorrera, pero muy cerca de un yacimiento, precisamente de los primeros cromañones, Homo sapiens, pero muy cerca. O sea que con toda seguridad ellos conocieron la chorrera de Despeñaragua. Y no sé si le llamaban chorrera de Despeñaragua, pero algo muy parecido le tenían que llamar, porque el nombre es muy antiguo. Entonces está todo ahí, todo, absolutamente todo. Entonces esa es la suerte que tenemos, ¿no? Que un poco, como lo que yo contaba de los aborígenes australianos, que está su mundo, donde ellos vivieron, habitaban, donde imaginaban, en fin, pues eso, ese mundo trascendente, esa geografía sagrada, todo eso que ellos aplicaban a la naturaleza, todo eso existe. Seres españoles, por vivir aquí, en un sitio donde han habitado los neandertales y los Homo sapiens, y todo esto, pues podemos describir exactamente cómo fue, los lugares donde ocurrieron las cosas, ¿no? Tenemos sus cuevas, pues es que tenemos sus cuevas. Yo puedo decir aquí, esta historia pudo ocurrir aquí, en esta cueva que estamos cavando. ¿Puedes hacer una guía turística de...? Pues se podría. Plantéatelo. Es mejor que lo hagan otros. Sí, en el libro con los libros que hago con Millás, como hacemos recorridos por España y tal, pues ya hay mucha gente que nos sigue. Bueno, hay mucha gente que va a los sitios donde nosotros decimos,
bueno, y van a comer a los restaurantes donde nosotros vamos a comer, ¿no? Y hacen bien, porque son buenos restaurantes. Y algunos vinos que damos el nombre de la marca y tal, pues han experimentado, creo, un incremento de ventas. Hacen bien porque se lo merecen. Bueno, entonces sí, se puede hacer yo creo que con nuestros libros se puede hacer un circuito divertido. Es muy divertido. Y que termina, por supuesto, en la Catedral de Burgos. Empieza en Burgos y termina en Burgos. No empieza en Burgos, pero sí termina en Burgos. Antes de pasar al de Juanjo, una última cosa del otro lado de la niebla. Me gustaría que nos hablaras de los soñadores, porque en esta novela seguimos la historia de Piojo, que es un chico, no voy a desvelar absolutamente nada, historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, que es una de mis cosas favoritas en la literatura en general. Y en algún momento concreto se habla de unas personas que son los soñadores, y es una de mis partes también favoritas. Claro, porque los soñadores es gente que de alguna forma se comunican unos con otros, ¿no? Ellos creen, no es nada. Pero ellos piensan que eso es posible, ¿no? Que hay gente que tiene visiones y que tiene sueños. Claro, una cosa muy importante en el pensamiento mágico, si lo quieres llamar así, son los sueños. Porque los sueños es parte de la vida. También forman parte de la vida, ¿no? Entonces estos sueños es una experiencia igual que la vigilia y impresionan mucho, pero muchísimo, ¿no? Y entonces es una realidad distinta, pero tan cercana y ahí pues aparecen cosas en los sueños, algunos momentos de la vida, uno pues trasciende lo cotidiano, llámalo como quieras. Y entonces eso te permite conectarte con otros de una manera diferente y eso es real, ¿no? Entonces, claro, muchos pueblos de la Tierra, con estos estilos de vida, pues creen en eso, en que es posible comunicarse, pues eso, a grandes distancias, estar conectarse de alguna forma, unas mentes con otras, ¿no? Y se llaman así soñadores, porque tienen sueños, se comunican a través de los sueños, ¿no? Ven imágenes, ven escenas, donde aparecen otros, y eso es lo que cuento aquí. Entonces este es un pensamiento muy común, y por otra parte, es un pensamiento real, ¿no? O sea, quiere decir que eso nos pasa a todos, ¿no? Todos soñamos, despiertos o dormidos, despiertos mucho, ¿no? Evocamos a otras personas y demás. Y todos en el fondo creemos pues, que nos podemos conectar de alguna manera. Y entonces esa es la idea de los soñadores. Pero luego hay personas que tienen esa capacidad de soñar, ese órgano más desarrollado que otras, que es la gente que vive de ilusiones y de sueños, ¿no? Que ahí también quiero reivindicar porque la mayor parte, o sea, espíritus que no son prácticos, vamos a decirlo así, ¿no? Pero claro, los espíritus que no son prácticos son los que han creado, los que han creado el arte, han creado la ciencia, ¿no? O sea, yo me imagino no sé, a la madre o al padre, da igual, de un niño en Altamira diciéndole: pero ¿para qué pintas las paredes? Eso no vale para nada, no te vas a morir de hambre, ¿no? ¿Por qué pierdes el tiempo con eso? ¿Por qué no cazas algo, no? Te vas a morir de hambre, eso no vale para nada, ¿no? Entonces, claro, eso es la gente que es práctica y que cree que lo práctico, pues eso sí, fuera por la gente práctica seguiríamos comiendo, no sé, mejillones crudos, no habríamos inventado ni el fuego, ¿no? Entonces, claro, ¿para qué sirve esto de estar aquí produciendo chispas, ¿no? ¿Para qué sirve esto? O sea, una pérdida de tiempo. Entonces, claro, también los soñadores son esos que se hacen preguntas, y como a mí, siempre, desde pequeño, me han dicho que soy un iluso, pues reivindico esa condición de iluso, ¿no? Iluso es, digamos, como la versión
castiza de soñador que queda más poético, ¿no? Pero es un iluso y tal. Lo típico, cualquier sueño que tú tengas, que te dice, bueno, eso no es realizable, o no es práctico, o no vale para nada, o ya por último te vas a morir de hambre, que eso ya es el ultimátum. Sí, eso es definitivo, ¿no? Entonces, claro, ¿quién me iba a decir a mí que yo era un iluso porque pensaba que me iba a poder dedicar a la prehistoria, simplemente, ¿no? Eso iba a ser un iluso. Bueno, pues luego resulta que no, que eso es lo que cambió el mundo y que no me he muerto de hambre y nada, y aquí estoy con vosotros. Entonces hay una reivindicación un poco de eso, de tener ilusiones, porque es lo que lo único que nos permite vivir, ¿no? Una vida humana, una vida práctica, absolutamente práctica, sería terrible, ¿no? Ahora, se me acaba de ocurrir que Juanjo Millás tiene una especie de historia que quería hacer una serie, un concurso mundial para elegir al hombre más normal. Entonces sacar a una persona y decirle, usted, a ver, y sería ese concursante y decir, yo soy muy normal. Así, ¿qué es lo que hace? Todo normal, ¿no? Entonces elegía al más normal y dice Millás, claro, y el ganador sería un monstruo. El más normal, pues debe de ser alguien espantoso, ¿no? O sea, vivir con el más normal, ¿no? Que gane el concurso el español más normal. Eso es el monstruo, ¿no? Pues mi concurso es el más práctico. O sea, la gente dice, no, yo soy muy práctica, yo no pierdo el tiempo con tonterías. Bueno, ¿y qué es lo que hace? Pues, y a ver, elegir al más práctico, el español más práctico. No sé si es el mismo que el más normal o no. Pero ahí tiene que andar. Pero yo no me casaría con el más práctico, ¿no? Pero a lo mejor sí, porque te hace el bricolaje, ¿no? Te arregla los enchufes, porque bueno, es práctico. Es práctico, pero es práctico para un rato. No sé, ¿no? Sí, claro, te llevas a tu casa al más práctico que gana el concurso, ¿no? ¿Y qué hace? Pues lo arregla todo, ¿no? ¿En qué consiste ser el más práctico, ¿no? de la vida? Pues no sé, pues es que hay gente que es muy práctica, muy práctica. Sí. Los científicos son rebeldes, así. Lo más práctico también es la oferta, ¿no? Hay un 10%, si te vas un poco más lejos, puedes conseguir la gasolina, un céntimo menos, pues también hay una oferta. Yo es que soy poco práctica. Si compras 50 cajas, ¿no? En lugar de 5 te hacen un descuento. Te estoy diciendo esto, puede que haya entre el público gente que compra 50 cajas. Pero quiero pensar que a lo mejor solo es práctico en esa faceta de la vida, ¿no? Es que ser práctico en absolutamente. Pero te imaginas el más práctico, elegir al español más práctico. Sí, pero ¿quién decide los parámetros? O sea, es que no aprendería, claro, ¿para qué? Me voy a la ópera, pero ¿para qué? No sé. ¿Para qué ir a la ópera? ¿Qué ganas? ¿Qué sacas con eso? Es que soy electricista de la ópera, entonces sí, yo sería poner los enchufes, ¿no? el técnico del sonido. Eso sí, el técnico, eso va porque estoy trabajando, ¿no? Poniendo los cables. Pero claro, todos los que están aquí hoy, ahora mismo, aunque compren las ofertas 50 unidades que salen más barato, pero bueno, tampoco es práctico venir aquí, ¿no? Es mejor práctico. Luego no ganaría en el concurso, ni siquiera el más práctico de San Roque. ¿Dónde habéis estado? Echando un tiro ahí en el teatro. ¿Para qué? Sí. Vamos a hablar de Juanjo, que antes has dicho mi amigo Millás. Sí. ¿Sois amigos o no sois amigos? Porque ahí está un poco polémica. Venga, no somos amigos porque los amigos van a comer a casa del otro, ¿no? Yo jamás he ido a comer a casa de Millás. No, pero es que no he ido, es que no me apetece nada. Entonces me sorprendería mucho que me dijeran, voy a hacer creo que hace paella. Los sofritos. He dicho, voy a hacer una paella, ¿te vienes? Pues mira, no. O sea, no.
De ninguna manera. No sé, ya tengo comida en mi casa, ¿no? Pero eso es muy práctico. ¿Todavía para comer? No, pero no apetece. Entonces, por eso digo que no somos amigos, pues si fuéramos amigos, yo diría, qué bien, qué ilusión, ¿no? Vamos a comer con María, mi mujer, que está por ahí y tal. Ah, vamos a comer en esa de Millás con su mujer. O sea, nunca hemos salido a hacer los matrimonios, esas cosas que la gente hace, los amigos hacen, o por supuesto nada de deportes, porque no les gustan los deportes, no. Pero también es otra forma de tener amigos, ¿no? Desde un club, una peña deportiva, carnavales. Si fuéramos amigos seríamos de una comparsa. O sea, no cumplimos con nada de lo que se considera que es ser amigo, ¿no? Los amigos son, pues esto, los de la comparsa, los del trabajo, no trabajamos juntos, o sea, no somos del mismo club, de nada, entonces no vamos a comer en una casa del otro, por lo tanto, al menos la definición convencional, también podríamos ir al cine, ¿no? Hay muchas cosas para ver. ¿Por qué no vamos al cine y nos compramos unas palomitas? Yo pensaría en un inicio de demencia. O sea, si me llama para el cine, que tenemos el cine juntos, diría, uy, ya ha empezado un poco a patinar, porque o sea, es que no hacemos nada de lo que hacen los amigos. Nada de nada. Por lo tanto, lógicamente, se deduce que no somos amigos. No sois amigos, pero no son amigos. Pero han escrito 3 libros. Sí. El último es La conciencia, contada por un sapiens a un neandertal. Empezó la aventura con La vida, contada por un sapiens a un neandertal, siguió con La muerte y ya hemos llegado a la conciencia. Que juran y perjuran, tanto Juanjo como Juan Luis, que es el último, que sí, que no hay más. Bueno, el último es la trilogía. El último es la trilogía. No quiere decir que vamos a empezar otra trilogía, no. Que a lo mejor, o sea, antes lo estaba comentando con un periodista, podríamos hacer otra cosa. O sea, es que la trilogía no ya está acabada. Eso para empezar. Y porque por otro lado, quiere decir que es tan culto eso de estirarla porque se vende y tal, y ahora hacemos la cuarta y la quinta. ¿Para qué? O sea, quiere decir que no. No vamos a seguir sacándole punta al lápiz y no. Esto ya está acabado y además está construido así para que acabe, o sea que no. Ahora, antes lo comentaba, hombre, porque mi edad es mayor, pero si no, pues yo no te diría que no nos diera por hacer un viaje, por ejemplo, no. No, pero eso no, porque no me gusta. O sea que un viaje de 15 días seguidos, aparte de que ahí yo creo que el interés sería en ver cómo acabamos, ¿no? Pues hay que ir con una cámara, o sea, Pero pongo como ejemplo, o sea, hacer otra cosa, no sé, ir a lo mejor en una nave espacial, a la luna, o sea, no sé, la tecnología no. Otra cosa diferente, ir por los teatros, no sé, un show. Muy bien, aunque no seáis amigos. Sí, pero claro, ahora voy a decir una cosa que me hizo mucha gracia. Hay un cantante que se llama El Niño de Elche. ¿Ese conoces El Niño de Elche? Pues yo también tengo, de hecho, más amigos, mira. Mi amigo Aduriz, me he dicho antes, el cocinero, y con El Niño de Elche, pues alguna vez nos ha invitado aquí en Andalucía, porque hay como una, no sé, hay como un organismo o algo que organiza encuentros gastronómico-culturales o por el estilo, ¿no? Entonces, pues eso, nos han juntado. Y entonces, pues, pensamos que somos amigos del Niño de Elche, que a mí me parece un personaje, ¿no? El Aduriz, que es otro, y servidor. Y entonces estaba, esto parece que no, pero ahora antes estaba tu pregunta de si funcionaríamos, verás cómo contesto. La pregunta es si funcionaríamos como show o no. O sea, aparentemente sí, porque envías todo serio, bueno, gafas negras, ¿no? O sea que yo veo las fotos y parece
parece un dúo de estos del teatro, porque él con ese cabello de palo, con las gafas y yo que soy paleontólogo, es que es raro, ¿no? Un señor sello con gafas negras y un paleontólogo, pero ya la imagen parece atractiva. Pero, ahora viene lo bueno, el niño de Elche lo invitaron a que diera un concierto en la Universidad de Grano Menéndez Pelayo, la de Santander. Bueno, yo he estado por ahí también y lo voy a ver al niño de Elche. Y vamos a ir una cosa que la organiza la universidad. Y entonces, ahora os voy a decir, no os lo toméis a mal, ¿eh? A ver. Y entonces dice el niño de Elche, ahí hace su actuación, os lo recomiendo, dicho sea de paso, ¿eh? Y en un momento determinado dice, porque él hace comentarios, dice, me da gusto actuar delante de un público inteligente, dice, porque ustedes son muy inteligentes. Entonces que parece que es una cosa demagógica, un halago, ¿no? Tú te parece que te está, eso, le está haciendo la pelota, está dando la pelota, ustedes son un público muy inteligente. Dice, porque ustedes no han pagado y eso es muy inteligente. Entonces, quiero decir con esto que si cobráramos, a lo mejor nos quedábamos sin el público inteligente. Nos quedábamos aquí en Millás y yo con un público menos inteligente. Entonces, por eso digo que lo de hacer giras como negocio está por ver. Luego, no se sabe. Mi amigo Goyo Jiménez me dijo, vosotros, ¿qué es este monologuista? No, vosotros sí, me dijo, vuestro caché, me dijo, bueno, vosotros tenéis un caché ahí y tal, vosotros sí funcionaría. Y digo, joder, que tú cobras a la gente por entrar, y yo tengo un público inteligente. Y me dijo que sí, ¿qué tal? No sabemos si el experimento funcionaría. Pero bueno, lo puse como ejemplo de que podríamos ir por ahí, Millás y yo, contratados más bien por universidades y cosas así. Yo lo veo más en esa línea. Yo creo que puede funcionar. Con público inteligente. Inteligente y sí. Sí. Pues no te digo yo que no lo hagamos. Lo que te digo es que lo que no vamos a hacer es el cuarto libro, seguro que no. Eso seguro. Ahora, yo siempre digo que hasta ahora no ha funcionado, digo, bueno, el cuarto libro seguro que no lo hacemos, salvo que vengan unos tipos duros, con $1 millón. Porque esta es una anécdota que se la oí a un director de cine americano que hizo una película muy mala y le preguntaron, bueno, usted con mucho prestigio, mucha categoría y tal, ¿cómo es esta película tan mala? Y contestó, todo fue demasiado rápido. Llegaron unos tipos duros con $1 millón, que se da cuenta y había firmado. Entonces, yo siempre lo digo, si veo unos tipos duros con $1 millón, igual hacemos la cuarta. Pero no han venido. Tienes un poco de tiempo. No han venido. O sea, yo digo, bueno, a lo mejor con esto uno se anima. Nada. Bueno, ¿tú lo vas soltando así? ¿La gente yo voy soltando que no hay cuarto libro, solo que llevan unos tipos duros. Ya veremos. O sea, si no hay cuarto libro, ya sabéis. Que me ha parecido el tipo duro. Me ha parecido. Llevamos casi 1 hora y media. Yo estoy la más de gusto, estoy la más de bien. Esta es la demostración de que podría funcionar, porque el niño de Elche estuvo más o menos 2 horas, ahí con pausas, pero lo da todo, Acaba destrozado. Qué personaje. ¿Quieres contar algo más sobre la trilogía de Juan José Millás? Hombre, eso lo podría contar. Ahora vamos a... ¿Tu anécdota favorita? Venga. ¿Mi anécdota favorita? Sí. No tiene por qué ser de la trilogía. Ay, pues no sé.
está ahí de pillas, porque es todo es que es una anécdota permanente, porque, claro, es difícil seleccionar, porque no sé, además muchas veces contamos ahí, ¿no? Luego se entera mucho, luego de lo que está pasando, pues luego, claro, se van las sorpresas y tal, y te lo contamos en el libro. No sé cuál es la favorita. Yo a veces me desespero, ¿eh? Porque yo me desespero. Y explicando las cosas, pero no entiendes nada. Ahí hay una tensión. Una tensión interesante. Por eso digo que no sé si tendría yo una anécdota en particular. Pero lo voy a pensar para la próxima entrevista, porque queda muy bien, ¿no? He aprendido algo. Tengo que contarme una anécdota muy divertida. Pero bueno, que sí, que todo el libro es un viaje muy peculiar, porque Millás es un personaje muy peculiar y a mí me parece muy original, ahora que no está ahí presente, lo puedo decir, pero a mí me parece que en el mundo de la literatura, yo no digo que no sabría decir, en el arte no se puede decir que es mejor que quién. No tiene sentido eso, porque no se puede evaluar numéricamente. Entonces es ridículo decir este es mejor y este es peor. Pero sí que puedo decir que es diferente, ¿no? Entonces yo se lo digo a él, no sé, o en este tipo de actos, digo, es que a mí me parece que está Millás y los otros. O sea, los otros son todos muy parecidos. Los otros escritores es que me parecen muy parecidos. O sea, tú le quitas me vienen a la mente nombres de muchos autores, escritores españoles, pero todos los que me vienen en este momento, tú puedes coger el libro de uno y ponerle el nombre de otro. Te cambian. La gente diría, sí, otro libro de famoso y tal, en su línea, dirían los críticos, en su línea de profundizar en el flujo de la conciencia. Los personajes. Sí. Es un libro muy coherente y algunos incluso dirían, no, aunque nos parece que se repite un poco. Si se intercambian los nombres. Y sí, se repiten, porque son todos muy parecidos. Dicho con todo respeto. Pero con un libro de Millás no te pasa eso. O sea, tú no puedes coger, no sé, a Unión Molina y ponerle el texto del libro de Millás. La gente diría, es Unión Molina imitando a Millás, ¿o qué no? Es completamente diferente. Entonces, Millás tiene una literatura que, como le digo más adelante, que seguramente será despreciable, pero es original. No sé si es genial, es distinta, explora otros territorios y se mueve por otras claves y otros... A mí me gusta mucho, entonces yo aquí no puedo. Pero bueno, o sea, que no quiero entrar en una evaluación de quién es mejor, porque es que en el arte quién es mejor que quién, no me parece absurdo, ¿no? Lo que sí que digo es que es el único, tú piensa en un autor, cualquiera, que te dé la gana, y coge un libro de Millás y pon su nombre. O sea, todo Pedro Reverte, claro, imposible, ¿no? Porque todo Pedro Reverte que hace escribiendo como Millás, ¿no? O sea, eso, lo digamos al revés, que Millás haciendo un libro de historia y una novela de aventuras, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es intercambiable con los demás y es muy original. Entonces, yo creo que eso es una cosa muy interesante de este señor, Millás, y no suficientemente reconocida, para que no me oye, porque si no parece que hay situación de la trata, yo no creo que... Tiene todos los premios, por eso sí puedo ver. Pero así todo, con todo y con eso. Con todo y con eso, es que es... Lo que he dicho, está Millás y están los demás. Entonces, claro, esa combinación entre Millás y yo, que tengo otro universo, no tiene nada que ver, ¿no? La ciencia por la no lo he hablado nunca, pero yo me imagino a Millás, o sea, imaginármelo en el colegio, en el patio del colegio, supongo, no sé, no lo tengo claro, supongo que él sería ese niño que no baja al patio, o algo, no sé, la biblioteca o algo así, ¿no? Ahí leyendo, no sé.
claro, yo era el capitán del equipo del colegio, ¿no? El fútbol. O sea, yo biográficamente estoy más cerca de Jack London o de Joseph Conrad. O sea, gente de acción, ¿no? O no sé, estoy más cerca de la Ilíada o de la Odisea, pues eso, o de Walter Scott, o sea, alguien que, y sobre todo Hemingway, no sé, gente o Kerouac, que podría haber escrito On the Road, ese tipo de literatura, de moverse. Sí, claro, soy más movido, más activo, ¿no? Y mi esto al contrario. O sea, se mueve mentalmente, ¿no? Entonces creo que es una combinación que podría no funcionar, pero que funciona. Funciona muy bien. De hecho, en la trilogía hay momentos en los que el lector puede sentir cómo Millás está sufriendo. Sufre continuamente. y lo transmite. Conmigo sufre todo el tiempo, porque soy el anti-Millás. Lo llevo un poco a rastras, ¿eh? Bueno, porque yo soy muy movido, soy muy inquieto, soy muy movido. Soy nómada, soy el de la novela. O sea, yo, mudar de cielo, que es una expresión que se usa en Castilla, mudar de cielo, o sea, para irse a otro lugar, ¿no? Vamos a mudar de cielo. Entonces yo, me gusta eso. Ahora he descubierto que hay una definición que me venía muy bien, mira. Yo antes pensaba, estoy todo el día viajando con estas promociones y con mis temas científicos, ¿no? Estoy todo el día viajando y entonces lo llevaba mal, o sea, todo el día viajar ya está bien, ¿no? Entonces, ha habido, últimamente, esta semana, he recibido como he tenido como dos revelaciones, epifanías casi, ¿no? Que me han hecho reconciliarme con este estilo de vida que llevo, ¿no? Una de Bob Dylan, que me gustaría compartir con vosotros ahora. Bob Dylan está siempre por ahí dando vueltas, ¿no? Y tocando, pero él es muy poco hablador, muy poco hablador. Entonces, cuando le preguntaban, bueno, ¿y qué significa esta de Bowie y de Wayne, la canción? Y tal, lo que pone. O sea, no es de estos que te echan mucho rollo. Y entonces le preguntan, ¿usted está siempre hablando? Y todo el día hablando por ahí, o sea, cantando por todo el mundo, no para nunca en casa, ¿no? O sea, usted no echa de menos estar en casa. Y contestó, ¿qué hay en casa? ¿Qué hay en casa? ¿No? What is at home? ¿Qué hay en casa? O sea, el mundo está afuera. Pero ¿qué hay en casa? Bueno, pues eso me reconcilia con mi vida errante, ¿no? Y luego otra que es una expresión que había leído, pero me había caído en la cuenta, y es lo de nómada digital. O sea, el nómada que va con el ordenador. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Entonces yo digo, caray, soy un nómada digital, ¿no? Y como lo de ser nómada me gusta, porque está en nervios, entonces ahora me veo ya como un nómada digital. Ya mismo te vemos en Tailandia, que es donde acaban todos los nómadas. No, pero a la Feria del Libro de Guadalajara sí que voy. Y al desierto de Atacama voy a ir, o sea, sí. Soy nómada digital. ¿Qué hay en casa? Tiene toda la razón, no lo había pensado así. ¿Qué hay en casa? No sabemos qué quiso decir, ¿eh? Eso también te digo. Bueno, pero es la interpretación. Se sabe lo que quiere decir Bob Dylan. No sabemos por qué, a lo mejor nada. No lo sabemos, tío. No. Pero ¿qué hay en casa? Es una buena respuesta. Yo podría Si decir nos sacan unas palomitas. unas almendritas o algo. Almendritas. Es que me queda un mogollón de preguntas. O sea, yo las preguntas que no te haga te las voy a dar. Bueno, lo que vamos a hacer es que si se tenga que ir, es que vaya. Si me apuro.
Lo entendemos. Yo voy a seguir, es que después abrimos normalmente también para que el público pueda preguntar, pero yo voy a seguir. ¿Has dicho alguna vez, ya vamos a parar ahora mismo con los libros? Vamos a seguir. Si en algún momento hay que volver, pues se vuelve. Ya está. ¿Has dicho en alguna ocasión que la prehistoria no se ha ido? Es lo que he comentado antes. Bueno, no se ha ido para empezar porque nosotros seguimos siendo los mismos, que eso es evidente, ¿no? Y las mismas pulsiones y todo igual. No he dicho yo antes que un teatro, si nos interesa, es porque es una caverna. La caverna. O sea, es que conecta con nuestras raíces. Absolutamente. Y de hecho, ayer lo comenté y a mí me parecía obvio, ¿no? Banal, una cosa irrelevante, algo que todo el mundo había pensado. Y luego me dijeron, viejo, qué interesante eso que has dicho. Digo, ¿te has dado cuenta? Parece que no se me ha dado cuenta nadie, ¿no? Yo pensaba que era obvio que esto, pues nomás parecía estar en una cueva. Y con un foco de luz, con una hoguera, no sé. Yo no me había pensado nunca y me siento un montón aquí. Pero es evidente, ¿no? Es obvio. Cuando lo dices, sí, pero antes no. ¿Qué pasa que la prehistoria? ¿Cómo podría ser de otro modo? Es decir, ¿cómo vamos a descubrir ahora una cosa que no esté en nuestra esencia? ¿Cómo podríamos? O sea, pues somos los mismos, entonces necesitamos pues, lo mismo. Lo que pasa es que lo adaptamos y todo eso, ¿no? Pero claro, la naturaleza es la misma, ¿no? Y la gente va, es muy curioso, la gente va a coger níscaros, por lo menos por la parte de la meseta norte, la gente va, salen allí en manadas, en hordas, a coger níscaros. ¿Por qué? Pues porque es la manera de reencontrarse, ¿no? De volver a ser cazadores y recolectores. Yo aprovecho para hacer una sugerencia, que es la siguiente. Sí. Cuando invitéis a alguien a San Roque, a participar en un acto, una actividad cultural, es muy importante que le deis algún regalo que sea comestible. Ya te explico por qué. Explico que a lo mejor vale 3 euros, ¿eh? Pero no es una cuestión de dinero. Explico por qué. Porque somos cazadores y recolectores. Esto se lo expliqué a Millás, no sale en el libro, pero se lo expliqué y dijo, tiene razón. O sea, tú vas a San Roque, o donde sea, y cuando vuelves a tu casa, que está, en nuestro caso somos maridos, pero vale lo mismo para la mujer con respecto al marido. Tu mujer ha ido a hecho un viaje, y vuelve y trae unas pastas, o trae un queso. Eso es un éxito, ¿no? O sea, viene tu mujer, que ha estado por ahí haciendo algo, o sea, has viajado, y ¿qué tal? Todo muy bien. Mira, he traído un queso. Y dices, queso, sácalo, pero ¿cómo? Es una alegría. No, un chorizo de jabalí, no sé dónde. O sea, una tarta de casal, una torta de casal.